Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo y seguirá haciendo en su misericordia en favor de las almas. Y cuando vemos lo que está pasando en el mundo y todo lo concerniente a los últimos tiempos, vale la pena tener un mensaje de esperanza para todos y de fortaleza a la vez para los que ya conocemos al Señor. Quiero hablarte de algunas características que solo Cristo puede hacer y que solo Cristo cumple. Y quiero leerte en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del verso 12 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira qué tremendo esta palabra, hermano amado. Nos habla de que Cristo, Él, con una sola ofrenda, una sola vez, y vaya que sí, una sola vez, porque Jesús murió una sola vez por los pecadores. Ya no queda más nadie para morir y venir en sacrificio para el ser humano si no acepta a Jesucristo. Por eso la Biblia nos habla, dice que el que rechace al Señor solo le espera una expectación de juicio que devorará a los adversarios de Dios. Y cuando la Biblia nos presenta a Jesús, nos presenta a un Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que le han conocido y aceptaron su camino y su misericordia. Pero no solamente eso, sino que también nos presenta a un Cristo en espera. Y ese Cristo esperando que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice también el escritor que Cristo en esa única ofrenda santificó para siempre a los que son suyos. Y cabe la pena mencionar de que no solamente Jesús llena esas características para con nosotros. Jesús nos habla de diferentes formas y hay varias cosas que solo Cristo pudo ser. Ahorita el escritor de Hebreos nos habla de un Cristo mediador y de un Cristo ofrenda que se dio a sí mismo en sacrificio. Pero también la Biblia nos habla en Timoteo capítulo 2 verso 5 de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Imagínate al Padre mirándonos de arriba hacia abajo y mirando la cruz de Cristo, donde el Señor clavado dio su sangre para hacer el puente entre Dios y el hombre y que podamos encontrar salvación. En otros evangelios encontramos a Juan capítulo 4, 14, 6, que nos habla de Cristo como el único camino. Imagínate, único mediador, único sacrificio y único camino a creer, único camino a seguir, único camino por el cual caminar. Y la Biblia nos presenta a Jesús como el camino angosto. Dice: ancho es el que lleva a la perdición y muchos caminan por él. Entren por el camino angosto, donde llegaremos a nuestra salvación. Y la Biblia nos habla en Isaías, nos dice que ese caminar con el Señor es tan seguro para el que viene a Él, que dice que ni aún la persona más humilde, pensemos en la persona con menos capacidad intelectual, dice, ni aún se saldrá el camino. Y la causa es porque Jesús mismo nos llevará de la mano. Hay otra actitud de Cristo maravillosa que Él la encontramos en Juan 10 y la Biblia nos dice: yo soy la puerta. Entonces encontramos a un Cristo puerta, a un Cristo camino, a un Cristo de sacrificio y a un Cristo mediador. Esas cuatro características que solo Jesús las tiene son las que nos ayudan a nosotros a crecer en el propósito de Dios. Pero hay una palabra, hay un verso que quiero compartirte que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, tenemos entonces que hay un Cristo que es camino, que es justificación, que es verdad a creer, que es sacrificio.
Pero también es un Cristo que nos previene y nos dice, sobre todas las cosas, mientras estés en esta tierra, guarda tu corazón. Nuestro corazón, dice, porque de él mana la vida. Y vaya que sí, aunque conceptualmente para los griegos el intelecto estaba en los riñones. Es interesante los conceptos en los tiempos, pero el Señor nos dice que de tu corazón mana la vida. Por eso, hermano amado, hay varias cosas que yo quiero compartirte y que las analices de lo que debes de guardar tu corazón. La Biblia nos habla en Mateo 23:12 que debemos de guardar nuestro corazón del orgullo. El orgullo es uno de los enemigos más grandes del creyente y es el que dio paso al nacimiento del mismo Satanás. Se llenó de orgullo, era el querubín más bello y perfecto, y su orgullo lo llevó a su desgracia. Por eso, siguiendo el consejo del proverbista, guarda tu corazón de orgullo. Otra de las cosas que debes de guardar tu corazón es de juzgar. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 1 y 2 nos habla de no juzguéis para que no seáis juzgados. Y estos son los pecados de los cristianos. Nos encanta juzgar a los demás, nos encanta hablar mal de los demás, y muchas veces esa de juzgar se convierte en envidia, y esa envidia se convierte en admiración con odio, cuando en realidad el Señor dice, guarda tu corazón. No permitas que el diablo siembre en tu corazón el juzgar a tus hermanos, porque quien los justifica se llama Jesús. Y por eso, hermano amado, el escritor nos da esa guianza. Pero hay otros aspectos más. En el Salmo 115 Dios nos enseña que debemos de guardar nuestro corazón de la idolatría. Dios nos enseña a guardar nuestro corazón de la idolatría. Idolatría es poner en un lugar que no es Dios, a alguien que no es Dios. Y muchas veces tenemos no solamente ídolos de madera o de yeso como mucha gente los tiene, sino que también tenemos a nuestros propios hijos, o tal vez tenemos a nuestra esposa o a nuestro esposo ocupando el sitial en nuestro corazón que solo pertenece al Señor. Y esos ídolos extraños son los que debemos de sacar de nuestras vidas. No solamente a pensar en cosas de yeso o en dioses para adorar. Hay dioses humanos que podemos tener ocupando el lugar de nuestro Dios. Y Dios nos enseña y nos dice, guarda tu corazón de esa idolatría. Luego nos habla de que debemos de guardar nuestro corazón de la murmuración. Hermano, la murmuración es uno de los enemigos, y podría decir de los perros que siempre envía Satanás para parar un plan de Dios. En un ministerio, en una iglesia, en una persona. La murmuración siempre va a venir a tocar la puerta, y tocará la puerta de tu corazón. Y el Señor dice, guarda tu corazón de la murmuración. Por ella muchos perecieron y no alcanzaron. Hay otros pecados de los que debemos de guardar el corazón, y es del rencor también. Hay gente que su rencor los tiene enfermos, no pueden perdonar, y entonces están atados a una enfermedad que los mata todos los días. Hermano, si alguien te hizo daño, Jesús dice, antes de dar tu ofrenda en mi casa, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Mira entonces que es una necesidad imperante el estar preparado para irnos por el Señor. Si guardas rencor en tu corazón y Cristo viene, te vas a quedar en esta tierra. Por eso cuida tu corazón. Otra de las cosas que nos enseña la palabra en Efesios, que debemos de guardar nuestro corazón, es de toda malicia. Hay gente que todo lo anda viendo, buscando, escudriñando, pero solo para lo malo. Y Dios nos enseña que nuestro corazón debe ser guardado de toda malicia. Y para ir terminando, guarda tu corazón de la amargura, porque la amargura te envenena. Hermano, si recapitulamos lo que estamos hablando, nos vamos a encontrar que hay un Jesucristo que nos salva, que nos enseña a caminar en su camino, que nos lleva hasta las puertas del cielo para ser abiertos, que es nuestra propiciación delante del Padre y nuestro intercesor, que como buen Padre nos guía siempre a permanecer en el camino para alcanzar hasta el final. Yo te digo una vez más, esas características que el Señor nos habla en toda la palabra, debemos de erradicarlas de nosotros, y sobre toda cosa creada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Esperamos que esta pequeña reflexión traiga bendición a tu vida y que puedas caminar en el Señor y seguir creciendo en el propósito de Dios. Te habló el pastor Elber Roche, a quien te invita a que nos acompañes la próxima semana, una vez más aquí en nuestro punto de encuentro.